Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en el taller de capacitación ministerial, los que quieren dar la vida. Estamos en la clase, ¿qué clase? ¿8? ¿8 o 9? Si somos optimistas, 9. Bueno, vamos a creerle a ellos, no sé por qué. Clase 9. Estamos en la porción de Lucas, capítulo, versículos 27 al 40, larguísimo. Muy bien. Y recordándoles que este taller de capacitación ministerial tiene un énfasis absoluto, que es cómo hacer los grupos de estudio en las casas. Si usted aprende a hacer grupos de estudio en las casas, usted va a ser un buen predicador desde el púlpito. Si usted quiere ser un buen predicador de grupos de estudio en las casas, usted debería de aprender a enseñar a los niños. ¿Sabe cómo se nota que una persona tiene buena pedagogía? No en toda la carreta que echa como yo, sino en el fruto. Entonces, cuando uno ve a los maestros haciendo y deshaciendo en los salones de clase con los niños, pues uno se da cuenta, la pedagogía es buena, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, que en los grupos de estudio no se logra hacer lo que yo tengo aquí en la mente, es porque yo no lo estoy logrando transmitir muy bien. Si uno aprende a enseñarle a un niño, le puede enseñar a cualquiera. O sea, que lo que estamos hablando es que entre más sencillo sea el grupo de estudio, mejor. Sencillo no significa que no sea profundo. Sencillo no significa que no sea trascendental. Cuando uno se da cuenta, las palabras de Jesús pues son de una sencillez absoluta, pero de una profundidad total. Ya estamos terminando Lucas y yo estoy feliz porque podemos decir que hemos estudiado Lucas palabra por palabra en este taller de capacitación ministerial. O sea, realmente hemos estudiado Lucas palabra por palabra. Pero siempre que leamos Lucas encontraremos más. Siempre encontraremos cada vez más. Seguiremos con Marcos. Yo espero que el próximo año ya estaremos con Marcos y este año ya se acabó. Entiéndanlo, ya se acabó. Nos queda muy poco. Entonces, vamos a hacer primero la lectura introspectiva. Yo puse esto de la lectura introspectiva porque siempre hacía la lectura a viva voz, pero después leí en un texto que la lectura introspectiva no la reemplaza nada. O sea, que una persona entiende muchísimo más cuando hace lectura introspectiva, o sea, mentalmente lee para sí. Entonces, por eso estamos haciendo lectura introspectiva y después lectura a viva voz. Me gustó que fui a un grupo de estudio y eso están haciendo también. Y dicen, bueno, vamos a leer todos introspectivamente y leen. Y después, no diga introspectiva, sino diga, lea para sí. Lucas capítulo 20, versículo 27 al 47. Vamos a leer. Ay, ustedes cómo me molestan. Al 40, muy bien. Y el que vaya terminando se pone de pie. Después de esto se acercaron algunos saduceos que, como niegan que vaya a haber resurrección, le hicieron esta pregunta. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere teniendo esposa, pero no hijos, el siguiente hermano deberá casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, hubo una vez 7 hermanos. El primero de ellos se casó, pero murió sin haber tenido hijos. El segundo y el tercero se casaron también con la viuda. Y así hasta el 7, pero los 7 murieron sin haber tenido hijos. La última en morir fue la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, el matrimonio es algo que pertenece a este mundo, pero los que
merezcan resucitar y entrar en el reino venidero, ya no tendrán nada que ver con el matrimonio, como tampoco tendrán nada que ver con la muerte, porque serán como ángeles, serán hijos de Dios, porque habrán resucitado. En cuanto a los muertos, han de resucitar. Hasta Moisés lo indica en el pasaje de la zarza, cuando invoca como Señor al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ya que para Él todos viven. Algunos maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, tienes razón, y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos agradecidos contigo porque podemos conocerte ciertísimamente. Ese ciertísimamente es por medio de la palabra que tu Hijo Jesucristo nos trajo. Y además tú has enviado tu Espíritu Santo para llevarnos a toda la verdad. Entonces, Señor, no hay duda. Señor, basados en tu palabra, no hay duda. Señor, guiados por tu Espíritu, no hay duda. Señor, entonces que nuestros ojos espirituales se abran, que nuestros oídos espirituales se abran y que nosotros podamos comprender. Regocíjate, Señor, con nosotros en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que hay un elemento, hay varios elementos en el estudio de la palabra. Está Dios, está el Espíritu Santo, está el Hijo, está la palabra y estamos nosotros. Hay cosas en las cuales uno no podrá dudar. Dios, induditable. O sea, Dios no cambia, Dios es absoluto. O sea, nosotros no podríamos dudar de Dios. Pero Dios habló en el Antiguo Testamento por los padres y por los profetas. De modo que esa palabra de Dios nos ha llegado por medio de los profetas. ¿A quiénes inspiró, dice la Escritura, el Espíritu Santo? Sin embargo, hay una duda. ¿Cómo sabemos que realmente el Espíritu Santo inspiró a los profetas para darnos la palabra? Sí, uno podría decir, pero ¿cómo sabemos? O sea, eso pueden haber sido frijoles trasnochados. Usted sabe, no hay más libros del Antiguo Testamento que no están incluidos dentro del canon. El canon es como la oficialidad de las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Cuando alguien dice, los teólogos dicen, yo voy a hablar canónicamente, por ejemplo, el Papa Ratzinger dijo eso cuando escribió un libro que se llamaba Jesús de Nazaret. Pero como la teología se empeña en negar toda la vida de Jesús, entonces él dijo, yo voy a hablar canónicamente, quiere decir solamente desde las Escrituras. Pues no habría otra manera de hablar realmente. Todos deberíamos de ser canónicos, ¿no? Porque eso está más que sobre expuesto de que esos son los libros que realmente tienen la validez. No quiere decir que los otros libros no sirvan. Por ejemplo, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, son más o menos escritos en el siglo segundo antes de Cristo. En la época después de Alejandro Magno son escritos estos libros. Esos libros no son libros reconocidos, mire cómo yo estoy hablando, no son libros reconocidos por la oficialidad judía como libros canónicos, pero son evidentemente libros históricos que nos pueden dar a conocer cosas acerca del pensamiento y de la cultura de los judíos, de los israelitas. Así hay más libros, Baruch, Eclesiástico, el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que está escrito una parte en el siglo I antes de Cristo y otra parte en el siglo II después de Cristo. ¿Sí? Son escritos tardíos que evidentemente no fueron reconocidos por la oficialidad. Cuando yo digo la oficialidad, quiere decir
que los sacerdotes judíos en la época de Jesús solamente reconocían los rollos en los cuales nosotros tenemos el Antiguo Testamento. No reconocían más. Por eso están ahí. Ese es el canon ortodoxo. Había un grupo de judíos griegos que vivían en Alejandría. Ellos tenían otro canon. Otro canon es que ellos habían incluido otros libros, pero ojo, aunque ellos habían incluido otros libros, para ellos lo que estaban ciertísimamente seguros que la palabra de Dios era la palabra de Dios, era la Torá. O sea, los 5 libros de Moisés. Para ellos eso es, nadie dudaba. Dentro de un judío, nadie dudaba que Dios le había entregado la ley a Moisés. Y hay una garantía para esa Torá. Ustedes saben, en el año 920 más o menos, antes de Cristo, si uno se olvida de fechas, siempre redondee, no se complique. Diga 1000, en el 1000 antes de Cristo, años más, años menos, no importa. ¿Sí? El pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tomaron el nombre de los israelitas. Y el reino del sur tomó el nombre de Judá. Los judíos son estos. Esto es en el año 1000 antes de Cristo. Cuando se dividieron se volvieron enemigos acérrimos. Estos dos no se volvieron a hablar y con el tiempo la cosa se agudizó. Tanto que en el siglo II antes de Cristo, los judíos fueron y les quemaron el templo a los samaritanos, que son el remanente de los israelitas. ¿Usted sabe qué pasa donde los judíos hoy en día llegaran y destruyeran la mezquita de la Roca que está en la explanada del templo de los musulmanes? Hay tercera guerra mundial. Ellos, mire, la mezquita donde antes quedaba el templo, ahí hay una mezquita musulmana y no dejan entrar a ningún judío. Si usted es judío no puede entrar ahí. Yo que soy gentil puedo entrar sin problema, yo no soy judío, entonces yo puedo entrar y hago la cola y saliva va, saliva viene, saludo y me entro y me puedo parar donde allá juegan fútbol, tienen hecho una porquería, eso es cochinísimo. Yo me paré en el pináculo del templo, me asomé a ver de dónde han botado a Jesús y me encaramé como si fuera un mico ahí por encima, nadie me dijo nada, nadie me molestó. Si hubieran sido los israelitas, no me dejan subir al pináculo del templo porque esto es sagrado. Pero ¿por qué no tocan eso? No ni siquiera tocan la puerta dorada que está cerrada, que es la puerta que da justo hacia esa explanada del templo, y está cerrada porque por ahí va a entrar el Señor. Porque los musulmanes forman guerra, pero guerra mundial, eso es estallido de guerra mundial. Imagínense, porque es un lugar sagrado. Los judíos en el siglo III, segundo antes de Cristo, destruyeron el templo del monte Gerizim. Los samaritanos, en venganza, se fueron a Jerusalén, cogieron huesos humanos y los esparcieron en el templo, o sea que contaminaron el templo. De modo que el templo ya no... Esto de la contaminación del templo todavía tiene mucho sentido. Usted sabe que, por ejemplo, fue una actriz porno en el Vaticano y se destapó en una basílica y se tomó las fotos. Pues esa basílica ya queda vetada para hacer culto. Le toca ir al Papa o al Camerlán o al importante y hacer un rito de purificación y de volver con las artes mágicas o volver al sitio santo para poder volver a ir al culto, o si no, no se puede. Ya queda el lugar manchado. Hoy en día todavía está esa creencia en los lugares santos. Pues sépanlo, después de que echaron los huesos, de ahí nacieron los movimientos esenios, o se cree que nacieron los movimientos esenios. Los esenios fue un grupo de gente que dijo, mire, el sacerdocio está corrompido, los sacerdotes se vendieron a los griegos, ya profanaron el templo, nadie guarda la palabra, entonces eso ya está mal. Nosotros vamos a levantar un nuevo sacerdocio y nos vamos a ir, ya como el templo fue invalidado, nosotros vamos a levantar un lugar nuevo de culto y se fueron para el Qumran, en el desierto del Mar Muerto,
y ahí levantaron su lugar de culto y ellos se volvieron tan exclusivos que ni siquiera aparecen en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús jamás hablará de los esenios. Eran gente súper apartada, súper X. Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Mire que hay entonces aquí otro grupo, los esenios. Cuando hablo del siglo segundo, estoy hablando del año 300 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. Cuando hablo aquí, estoy hablando del 1000 antes de Cristo al 900 antes de Cristo. Pero ellos, los samaritanos, tienen el Pentateuco. ¿Entienden por qué es tan valioso eso? Porque al tener el Pentateuco quiere decir que el Pentateuco existe desde antes del 1000, porque como estos malvados teólogos niegan que Moisés haya existido, que el Pentateuco sea realmente original de Moisés. Pero esa prueba de que haya un Pentateuco samaritano quiere decir que es antes de el 900 antes de Cristo. Después de eso hubo una inmigración de judíos en la época de Alejandro Magno, con todo lo que ocurrió de la persecución, y se instalaron en Alejandría. Y en Alejandría es donde nace la versión de la Septuaginta. Así se escribe, ¿cómo se escribe? Así. 50 más 20, 70. ¿Sí? Y esta versión es una traducción al griego del hebreo hecha por eruditos, no fue Alejandro Magno, no me acuerdo ahorita el nombre del tipo, es uno de los descendientes de Alejandro Magno. Él quiere tener uno de los libros más importantes en su biblioteca y logra convencer, como todo hoy en la vida, a unos sacerdotes y a unos escribas hebreos de que le traduzcan el libro al griego. O sea, para ellos traducir el libro era medio profano. Y nació esta versión de la Septuaginta. Una particularidad, en esta versión de la Septuaginta, ellos no solamente incluyeron los libros canónicos, sino que además incluyeron los otros libros de la cultura israelita. De modo que el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, pues son libros que están ahí. Ojo, para todos los judíos israelitas, para todos los israelitas y judíos, el Pentateuco es la palabra de Dios. Los profetas son como lo que se va a garantizar la palabra, solamente la garantía, ¿sí? Usted compra el librito ese, un libro y va a la librería, compra el libro y a usted le dan el recibo. Con ese recibo usted puede reclamar, entonces usted guarda el recibo. Eso era, las profetas eran como el recibo del libro, ¿sí? Y fuera de eso compra un ensayo que habla sobre el libro. Porque dice, bueno, voy a comprar también un ensayo para poder, yo no soy tan duro, entonces voy a comprar un ensayo que comente sobre el libro. Esos son los otros escritos, o sea, los salmos, otros escritos que están ahí, Cantar de los Cantares, Proverbios, otros libros. Entonces ellos consideraban esos otros libros como libros menores, inspirados por Dios, importantes para la vida de fe, pero no de la misma calidad de la Torá. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la Torá, que es aquí como la palabra de Dios y los profetas, entonces, ¿qué garantía nosotros tenemos de que realmente el Espíritu Santo inspiró a esta gente para que eso fuera la palabra de Dios? Pues no tenemos ninguna garantía, no tendríamos ninguna garantía si el Hijo no hubiera venido. Y el Hijo es absolutamente histórico. O sea, el Hijo no hay duda. Claro, hay todavía tontos que tratan de negarlo. Usted no sabe la lucha con la teología. Eso es una barbaridad. Pero hay gente que inclusive niega que existió Jesús.
Bueno, que nieguen que existió Moisés, pues bueno. Pero que nieguen que existió Jesús, pero sepan, lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque hay que entender cómo se desarrolla el cristianismo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que en el barrio El Lucero Alto, un barrio que queda en Bogotá, en los extramuros, un barrio muy pobre, nace el hijo de un carpintero y él crece y comienza a hacer la obra en El Lucero Alto. Y comienza a hacer milagros y comienza a tener fama. Y entonces, a los 30 años, comienza a hacer eso. Entonces la gente, ¿qué pasó? No, que hay un hombre. Eso podía extenderse en primer lugar en El Lucero Alto, después en toda la comunidad de Ciudad Bolívar, que es una gran, y de pronto alguien se entera y, oigan, ven, va a lavar la loza donde la señora al norte, y entonces baile, y mire que es que hay un señor que hace milagros, su esposo que tiene cáncer, y dice, ay no, yo no soy digno que venga a mi casa, dígale que una oración suya bastará para sanarla. Y entonces va y oró y el Señor se sanó, no, se sanó, venga, yo voy y lo conozco, y oiga, gracias, mire, le traje una ofrenda, y gracias por la ofrenda, pero hermano, usted necesita, y entonces empieza a moverse. Entonces ya en Bogotá, en el primer año lo conocen en El Lucero, en el segundo año lo conocen en Ciudad Bolívar, en el tercer año lo conocen en Bogotá. Y entonces cuando lo conocen en Bogotá, la gente empieza a decir, venga, pongamos a este tipo de alcalde para que no se robe la plata. Usted me perdona, ¿no? Que mis ejemplos siempre son políticos. ¿Sabe qué es? Que soy odioso, me encanta ser odioso. Y entonces, porque eso nos contextualiza. Y entonces dice, vamos a ponerlo de alcalde de Bogotá. Y entonces los malvados que tienen toda la corrupción montada, dice, ¿sabe qué? Matémoslo. Pero él no quería ser alcalde. Y lo mata, lo matan. Colombia es un país pequeñito. En Europa no saben de Colombia. Usted sabe, ¿no? En Europa dice, ¿ustedes qué? ¿O todavía usan taparrabo? ¿Usan ustedes de Colombia, Amazonas, taparrabo? En Estados Unidos la gente dice, ¿cómo se bajan de los árboles? Porque los gringos son bien ignorantes, ¿no? Entonces no saben. Entonces en Estados Unidos no saben, en Rusia, vamos a hablar de potencias, ya no hablemos de países en detrimento. Hablemos de Rusia y hablemos de China. ¿Qué saben en Rusia antes de venir a Sudamérica, qué sabías de Colombia, mi querida Tatiana? Micrófono para Tatiana. ¿Algo habías escuchado de Colombia? ¿Algo sabías? ¿Qué sabías tú de Colombia? Tatiana es nuestra embajadora rusa para la fe. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué sabías tú de Colombia antes de venir a Venezuela? La verdad, nosotros o sea, no es que, será que por mi ignorancia yo no sabía, pero nosotros no prestamos mucha atención a América Latina. Miren, sabemos nosotros, entienda que el nivel de educación de Colombia es alto. Porque nosotros sabemos más de Rusia que lo que saben los rusos de Colombia. Nosotros sabemos más de Estados Unidos que lo que saben los gringos de Colombia. Lo siento, ¿no? Si le estoy rompiendo el alma, usted no es la princesita del mundo. Ay, no, Colombia no es nada viejo, es un paisillo de América Latina. ¿Sí? En donde todavía hay una dictadura de la corrupción. Eso no se admitiría en un país del primer mundo. Bueno, no estoy mintiendo. En Rusia no se conoce de Colombia. O sea que en el Imperio Romano de Judá no se sabía nada, viejo. ¿Qué líos iban a saber de que había un señor que imagínense, el primer año lo conocieron en el Lucero Alto, en el segundo año lo conocieron en la localidad de Ciudad Bolívar y en el tercer año lo conocieron en Bogotá. En Bogotá. Comienza a pasar el tiempo y a los 10 años, ojo, 10 años, ya lo conocen en Colombia. Y a los 30 años o 40 años, ya lo conocen en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, porque como los colombianos viajan a todo el mundo, se van a buscar fortuna, pues, ¿sí? Y en ese momento de crisis, pues más. Si hubiera sido en la época de Samper, donde ese robo de plata que tuvieron los bancos y que toda la gente le tocó salir corriendo, pues ahí el evangelio hubiera corrido por todo el mundo. Esa es la historia del cristianismo. Por eso no hay un registro histórico de Jesús de otras fuentes. Sí lo hay, sí lo hay. Pero las fuentes que hay es de Josefo, más o menos en el año 70
después de Cristo, o sea que han pasado 30 años. Más o menos del año 80 después de Cristo, Tácito, que es un historiador romano que menciona de Cristo, pero aunque no haya un registro, hay, o sea, no es que no hay, pero aunque no hay, lo que produjo el suceso muestra que sí ocurrió algo. ¿Por qué hay colombianos en todo el mundo? Porque en los años 90 este presidente malvado, por sostener su corrupción de haber sido puesto ahí por los narcotraficantes, permitió que para que no lo tumbaran los empresarios de Colombia se adueñaran de toda la banca, haciendo una crisis y haciendo que la gente perdiera sus casas gracias al Grupo Aval, y entonces la gente le tocó huir del país para poder sostener su vida. Pero cuando uno le pregunta, ¿usted por qué está aquí en Rusia? Entonces ahora Tatiana se pregunta, ¿y usted cuándo vino a Rusia? En los 90. ¿Y por qué se vino? Porque yo perdí mi casa. ¿Y por qué perdió su casa? Porque el Grupo Aval me lo quitó. ¿Por qué eso lo quitó el Grupo Aval? Porque el presidente fue nombrado por los narcotraficantes. ¿Por qué fue nombrado por los narcotraficantes? Entiende que los sucesos muestran la evidencia histórica real. Si no, este tipo no estaría en Rusia. Bueno, todo eso es historia y es arqueología y es paleografía y son documentos históricos. Pero eso no está comprobando que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Solamente estamos hablando que el Hijo es un ser histórico, que solamente negarán los más obtusos y absurdos y tontos, pero lo niegan. Entonces el Hijo es el Hijo. Y el Hijo sí está mostrando que la palabra dada por la ley y los profetas es la palabra de Dios, porque en Él se está cumpliendo todo lo que se habló. Y entonces está mostrando que el Espíritu Santo realmente obró sobre estas personas, sobre Moisés y los profetas, y también está mostrando que el Espíritu Santo es el que está obrando sobre el Hijo. Porque además de darle cumplimiento a la palabra, está haciendo, o sea, Él es. Nosotros todos somos perros atropellados por una bicicleta que están renqueando y recogidos por el Señor. Todos somos vasos de barro, todos somos falsos, todos somos mentirosos, cobardes, traicioneros, malvados, hablamos mal del que nos está dando pan. O sea, somos una cosa horrorosa en nuestro corazón. Pero Él, no. Además, sin doblez, sin falsedad, ay, tan lindos todos. No, Jesús no tiene, Jesús es un tipo de carácter viejo. Y al que le tiene que dar látigo, le da látigo. Y al que tiene que decirle perro, le dice perro. Y al que tiene que decirle zorra, le dice zorra. Y Él no está cuidándose. Y eso lo reconocen los enemigos, lo vimos la vez pasada. Eso es una maravilla de declaración lo que le dicen. Nosotros sabemos que tú no tienes temor de nadie. Sabemos que no estás buscando agradarle a nadie. Sabemos que no haces acepción de personas, que le dices a todo el mundo la verdad en su pecho. Una belleza de carácter el de Jesús. Estamos hablando que Él es. Además de que Él es la palabra que trae. Hasta los que mandaron a apresarlo dijeron, ¿sabe que nadie ha hablado así? Ninguno ha hablado así. Y mire, uno lee todos los libros de este mundo que hay muy lindos, muy buenos. Pero nada se compara a la palabra de Jesús. Nada. ¿Sí? Pablo Neruda, que fue un escritor político al principio de sus tiempos, después descubrió el amor y entonces escribió románticamente. En los últimos tiempos, su inspiración será las Escrituras. Estaba leyendo ayer que dice, estoy solo, he puesto una espada flamigia para que nadie entre en este Edén. Eso es demasiado bello. Tomar las ilustraciones de la Biblia. Hasta Shakira toma las ilustraciones de la Biblia para componer las canciones. ¿Se entiende hasta los cantantes de rock? Starway Tejiben, la escalera al cielo, está hablando de Jacob que reposa la cabeza y ve la escalera que sube hasta el cielo. O sea, los cantantes de rock pesado están hablando, ¿sí? Hasta Miguel Bosé dice, el signo de Caín, dice, maldíceme con tu perdón, adiós. 2000 años después, o ¿quién están hablando? Marduk, ¿sí? ¿Quién está cantándole a Marduk?
Marduk es un dios de Dios. ¿Quién está diciendo, sí? Nadie. Jesús es lo más actual por la palabra, sin encontrar la palabra espiritual, sino solamente la contundencia de su palabra es una cosa impresionante. Pero además de la palabra, las obras. Las obras, no solamente los milagros y los prodigios y los portentos, sino la forma como actuó. Tocar al leproso. Es una belleza tocar al leproso. Decirle a la sirofenicia, yo no le doy el pan de los hijos a los perros. Es que eso es demasiado hermoso. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él no está tratando de parecer Barney lindo para todo el mundo. Si hubiera sido Buda, Buda le da el pan. Si hubiera sido Mahoma, Mahoma, hasta que era Mahoma, que era malo, hasta Mahoma le da el pan. Jesús dice, no, no le doy el pan. Pero cuando uno ve por qué, pues eso es una belleza ver las obras de Jesús, la palabra, las obras y el cumplimiento de los profetas. Todo está mostrando que Él es realmente ¿quién? Quien dijo que era, el Hijo de Dios. Pero el Hijo, lo más importante del Hijo, no es esto, sino es precisamente la palabra que trajo ahora el Hijo. Que esa palabra está, ojo, tomando los códigos de esto para que pudiéramos entenderlo, porque si no, no lo podríamos entender. Si yo le digo a un ruso, venga que lo invito a comer tamal, ¿qué pensaría el ruso? Trata de pensar hacia atrás, no ahora como, dime el nombre de un plato ruso, invítame a comer algo. ¿Usted quiere comer borscht? Ya era hora que me invitas a comer borscht. Bosch, me imagino una marca de herramientas, roja, alemana, Bosch. Entonces mi cerebro, que hace asociaciones rapidísimas, el cerebro de todos, como es alemán, me imagino un chucrut, me imagino un plato de repollo fermentado en cerveza, con bacon. ¿Es así el Bosch? Es la sopa de remolacha con carne, Es no una tiene sopa, pollo. nada que ver. No tiene pollo. Nada que ver, nada que ver. Pero como yo estoy pensando en como yo estoy pensando en mis criterios, entonces jamás entenderíamos la palabra del Hijo, jamás entenderíamos la palabra del Hijo si Él no hubiera venido a través de una cultura súper establecida. Es que los judíos, mire, hoy en día todavía están con las mismas costumbres y cuando uno habla de Pascua para un judío, tiene el mismo significado que para los que salieron de Egipto. Entiende que esa rigurosidad, eso cerrado que son los judíos, esa maldad judía, ha servido como instrumento para que el pensamiento cultural pudiera llegar hasta nosotros que no somos judíos. Pero a través del estudio de la palabra podemos entender la palabra de Jesús trascendiendo a través del tiempo, de la cultura, de la geografía, de todas las costumbres. Por eso es que la vida de fe, nosotros tenemos una fe mejor que la que tuvo Pablo. Podemos tener una fe mejor que la que tuvo Moisés. Porque no solamente tenemos lo que él pensaba, sino que ahora tenemos la palabra del Hijo. Y el Hijo sí nos está dando a conocer la verdad. De modo que cuando nosotros leemos un pasaje de las Escrituras del Nuevo Testamento, tenemos que pensar de esta manera. No es un capricho, sino que tenemos que pensar de esa manera. ¿Cómo hacemos para pensar en los códigos que está hablando Jesús? Si nosotros sacamos de ese contexto, el mensaje no va a ser entendido. En este pasaje que vamos a ver, especialmente, hay varias líneas de pensamiento bíblico. No dije judío,
Dije bíblico, porque la Biblia es más que los judíos. Judíos desde el año 1000 después de Cristo. Israelitas desde el año 1600. Hebreos desde el año 2000 con Abraham. Adamitas desde el año 6000. Seres humanos, pero no hay registro de seres humanos. Sí es registro arqueológico, pero no con pensamiento de lo que es de Dios. Sin embargo, sí se puede ver, por ejemplo, el culto a los muertos. Bueno, no hablemos carrera. Muy bien. Viendo la porción que acabamos de leer, nosotros, mire, jamás vaya a hacer esta introducción en un grupo de estudio bíblico. Madre. Jamás. Yo hago esta introducción para que nosotros podamos tener claro por qué tiene tanta seguridad la palabra y por qué tenemos que introducir algunos elementos extras del texto. ¿Sí? Pero no se ponga a hablar esta carreta porque se enreda. Mi estimada Natalia. Bueno, frente a lo que estabas hablando de los libros, yo siempre he tenido la duda. Yo nunca he leído los otros libros que no aparecen en la Biblia normal y hay una Biblia de mi abuelita, me acuerdo, que decía Dios habla hoy, ella es súper católica. Y pues yo siempre decía, no, es que esa no es la Biblia que tenemos que leer, sino es la otra Biblia, ¿no? Hasta ahorita estoy como entendiendo esa parte. Y a mí me gustaría saber, ya que tú dices que son buenísimos en este momento, y frente a la introducción que estás dando, quisiera saber si de alguna manera nosotros podríamos, ejemplo, en un estudio bíblico, compartiéndole a alguien X, introducir ciertas cosas que hay en esos libros o compartir acerca de esos libros. Una particularidad, por ejemplo, de esos libros. Acuérdense que esos libros están en la versión griega de la Septuaginta. La mayoría de las citas dadas en el Nuevo Testamento por Jesús y por los discípulos son tomadas de la Septuaginta. ¿Dónde están esos otros libros? Y esos libros, digamos, es que no sé si meterle más carreta, pero en el año 70 después de Cristo, se destruye Jerusalén. Solamente 2 grupos de judíos huyeron. Los fariseos y los cristianos. La mayoría del resto, no todos, la mayoría muertos. Entonces los fariseos, en el año 76, en un pueblo que se llama Yamnia, hacen un concilio, se llama el concilio de Yamnia, y ellos dicen, Jerusalén fue destruida, adivine por qué, por culpa de los cristianos, pero tan malos, es que la gente, lo que les digo, todos somos así, no se preocupe cuando digo tan malos, estoy hablando de mí, todos somos hipócritas, malvados, convenientes, satraperos, traicioneros, de 2 patas. Jesús les había profetizado, no va a quedar piedra sobre piedra. En lugar de, imagínense, y eso se lo da es para que ellos se arrepientan, en lugar de arrepentirse, decir, oiga, matamos al Mesías y resucitó y tenemos es que volvernos cristianos. No tenemos que volvernos cristianos, tenemos que reconocer que el Mesías era Jesús. Porque hasta este momento, todos los israelitas, todos los hebreos, todos los adamitas, eran cristianos, o sea, estaban esperando al Mesías. Lo que tenían que hacer ellos era reconocer, oiga, nosotros dimos muerte al Mesías y de verdad resucitó. Ellos, en lugar de hacer eso, el corazón del hombre, tosudamente, tercamente, dijeron, ¿saben qué? Lo que nos pasó por culpa
no de nuestra maldad, de los cristianos. Entonces hicieron una declaración oficial. Como la Biblia, como las escrituras que usaban los cristianos era la Septuaginta, ellos dijeron no, la Septuaginta no, la Septuaginta es falsa doctrina, espuria, con cambios, con bla, bla, bla. Lo que sirve es el canon palestinense. Claro que el canon palestinense son los libros que tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento. Claro que hay que hacer honor a la verdad. Jesús, aunque haya citado la Septuaginta, Jesús en el templo no estudiaba la Septuaginta. En la sinagoga estudiaban era el canon palestinense. Sin esos libros extras. Entonces, bueno, ellos dijeron, en primer lugar, la oficialidad judía, ahora sí comenzamos a hablar del judaísmo. Aquí hablamos de los judíos, aquí hablamos ahora del judaísmo, que ya no es una cuestión religiosa, ahora es una cuestión política y nacionalista. Es un cambio de religión a político nacionalista. Entonces dicen, nosotros reconocemos ese canon palestinense. Segundo, negamos absolutamente que los cristianos tengan que ver con nosotros. Fíjese, no fue que los cristianos se separaron del judaísmo, sino fue que ellos se separaron del cristianismo. Y cuando digo cristianismo es la promesa del Mesías. Entonces ellos dijeron además, bueno, el Mesías no es un hombre, es el pueblo de Israel, que ha sufrido tanto. Ahora, ellos no lo dicen también que lo sacan de los pelos, sino que cuando uno lee el libro de Isaías, se va a dar cuenta que muchas veces está mezclado el Mesías como persona o el Mesías como congregación hablando de la iglesia, porque somos su cuerpo. Entonces, por eso ellos dicen, no, el Mesías no es el pueblo de Israel, el Mesías realmente, el Mesías no es una persona, el Mesías es el pueblo de Israel. Y el siervo sufriente somos nosotros, porque ¿cuánto nos ha tocado sufrir? Ellos fueron los que se separaron. Entonces, por eso todo el rollo de los libros. Entonces, bueno, la iglesia cristiana al principio, entonces, para oponerse un poquito como al judaísmo, entonces adoptó más la Septuaginta, la versión griega. Pero en el siglo XV, cuando empiezan a producir la Biblia en los idiomas vernáculos, en los idiomas del pueblo, en alemán, en español, el papel era muy caro. Y entonces deciden, por ejemplo, los alemanes dicen, no, para ahorrar papel, pues saquemos libros. ¿Cuáles libros sacamos? Pues los que no son del canon oficial. Y entonces los sacaron, pero nunca hubo una Biblia católica y una Biblia protestante. Eso es un engaño, eso es una mentira. Es más, la versión de Dios habla hoy es una versión ecuménica producida por protestantes y por católicos. No es una muy buena traducción, pero bueno. En todo caso, bueno, un poco de la historia, pero ya nos toca hacer la clase, porque si no... Antes de que termines esto, siempre he tenido una duda con el tema pues el diseño de Dios es perfecto, sin embargo, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubieran aceptado a Jesús como su Mesías? ¿Con nosotros qué hubiera pasado? Pues, si mi abuelita no sería mi abuelita, sino mi abuelito. Bueno, entonces, en esta porción tenemos que ver, vale la pena leer sobre historia del cristianismo. Hay un libro de Justo González que es una maravilla, o sea, texto recomendadísimo. Justo, lo encuentra en PDF inclusive. Justo González. Yo sé que usted anota, pero no va a leer, pero no importa, yo cumplo con mi deber. Se llama Historia del Cristianismo y hay otro de él que se llama Historia, creo que me parece mejor esta, Historia del Pensamiento Cristiano. ¿Y sabe por qué me parece mejor Historia del Pensamiento Cristiano? Porque muestra todos los horrores, errores y herejías que se han introducido en el cristianismo a través del tiempo.
¿sí? El limbo. Y cómo, porque si una persona no la entierran en Tierra Santa, no, se pierde. Hoy, yo no sabía que todavía hay criptas en Bogotá, criptas en las iglesias cristianas católicas en donde uno paga y eso vale un montón de plata. Entonces pasaba con mi hermana por Chapinero y había una iglesia ahí en la 13 como con 53. ¿Cuál iglesia es esa? Y él tiene abajo. Y entré ahí, y frío, cripta con osarios y todo, y unos guardadores de la cripta, ¿sí? Y salió una calavera de cuentos de la cripta. Bueno, porque si usted no es enterrado en Tierra Santa, usted se va a perder. Cuando inauguraron el cementerio central en Bogotá, nadie enterraba a los familiares ahí. Y ya las iglesias estaban llenas de... Imagínense, uno iba a rendir la iglesia, la misa y todo el hedor de la carnaza pudriéndose ahí. Entonces cogían el clink, 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 clink. Además, pues los humores bogotanos, que nosotros nos bañamos mucho los bogotanos. Mezclado con la cadaverina, eso era horroroso, era insalubre. Entonces, el general Santander inauguró el cementerio central, un tipo muy europeo, ¿no? De avanzada, y nadie enterraba a la gente. ¿Qué le tocó hacer al tipo? Se le murió el hijo y el hijo lo enterró ahí, para que la gente perdiera el miedo. Entonces ya después todo el mundo dijo, no, yo quiero codearme con el hijo del general Santander. Entonces ya se empezaron a enterrar ahí. Entonces ahí rompió el mito. Pero bueno, entonces, pensando en esta porción, ¿qué preguntarían ustedes de introducción? ¿Qué preguntarían ustedes de introducción hablando de una pregunta de introducción? Ya tengo la mía. Estoy chiquita para que usted no se copie de mí. Pregunta. ¿Listo? Traigan al menos la pregunta preparada para la clase. Oiga, pero son los estudiantes. Estudien vagos, dijo la bruta de la cabra. Listo, Connie, muy bien, Connie. Gracias por los valientes. Yo he pensado en una qué experiencia ha tenido donde sintió morir. ¿Qué experiencia ha tenido en la que se ha sentido morir? Bien, bien. Es una pregunta un poquito fuerte, pero está bien. Me gusta que tiene ahí su toquecillo de picante morboso. ¿Qué experiencia ha tenido en la que se ha sentido morir? Norita, yo sé cuál. Si no te acuerdas, yo te la recuerdo. Norita, ¿qué experiencia has tenido en la que te sentiste morir? Una vez que nos devolvíamos de Bucaramanga a Bogotá, el carro empezó a llover y el carro perdió la dirección. Es un fenómeno que dicen que las llantas no se adhieren al pavimento. ¿Quién estaba manejando? ¿Johnny? Jorge. Ah, es que has tenido varias entonces. Es un gato, 7 vidas. ¿Y qué pasó? Y era un fin de puente, el fin de puente de principio de año, de Reyes. La carretera estaba demasiado congestionada de regreso y de ida. Y en ese momento Dios despejó absolutamente toda la carretera de ida hacia Bucaramanga. Nosotros veníamos de Bucaramanga a Bogotá y el carro se atravesó hasta que llegó allá. Y en ese momento yo, o sea, como que me hizo la película de toda mi vida, porque ¿verdad? dije, aquí ya nos tocó. ¿Sentiste miedo? Como que fue tan rápida la experiencia que no tuviste tiempo de pensar, ¿no? Uno no tiene tiempo de pensar cuando ya le sorprendió la muerte. Sí. Yo estoy enfatizando que puede ser en cualquier momento y que no hay tiempo de pensar. Y lo aprovecharé después para la enseñanza. Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Se te ocurre otra pregunta? Ahora usted quiere hablar de la muerte, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque la pregunta fue buena. Entonces todo el mundo queda picado. Ay, no, yo quiero contar mi experiencia, que yo casi me muero. ¿Sí? Que me comí una vez una salchicha y me la comí toda. Bueno, ¿qué pregunta tiene? ¿Cómo es tu nombre?
espicha el botoncito que está ahí. Ya, perdón. Pues me llamo Gabriela. Gabriela, cuéntanos, Gabriela. No, pues ahorita que está como respondiendo en mi mente la pregunta, Sí. se me planteó otra pregunta y es si se muere ahorita, o sea, en este preciso instante, ¿a dónde llega su alma? ¿A dónde llega? Si se muere en ese momento, ¿a dónde se iría su alma? ¿Qué problema tiene esa pregunta? Bueno, es un supuesto. Otro problema es una pregunta religiosa. Nosotros hemos de procurar en la pregunta de introducción que no sea religiosa, sino que sea el común. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la hacemos muy religiosa, se va a enfocar mucho en el tema explícitamente y nos va a hacer perder toda la riqueza que queremos tomar de elementos como de ilustración. ¿Sí? Una buena ilustración es vital en una predicación. ¿Sí? El domingo hablé del perrito ese que tengo al lado de la casa. Entonces, eso no se le olvida. Y ahora me veo ese perro y ya lo quiero adoptar. Me voy a resistir, pero yo lo veo y me veo a mí ahí renqueando, pero feliz. Y el perro es feliz, ¿no? Yo lo veo y lo digo, renqueando y es feliz el perro. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Adriana. Micrófono para Adriana, por favor. Una pregunta de introducción, buena. Sí, ya con la de Connie estamos perfectos. Una buena pregunta. ¿En qué estás pensando cuando estás en vacaciones? ¿En qué está pensando cuando va de vacaciones? Problema de la pregunta. Cuando estás de vacaciones. ¿En qué piensa cuando está de vacaciones? Bueno, muy bien. ¿En qué piensa cuando está de vacaciones? María T. ¿Y por qué la pregunta, Adri? Un minuto del micrófono, porque ¿cómo la conectaríamos con el tema? Porque Jesús está hablando de lo que piensan los hijos de este siglo y está haciendo un contraste contra lo que piensa lo que viene en el próximo siglo. ¿Qué piensa cuando está de vacaciones? Muy bien. ¿Qué piensas cuando estás de vacaciones, María T? Que pienso en descansar, en salir a conocer, viajar. Sí. Comer rico. Comer rico. Sí. Bien, cosas de este mundo. Bien la pregunta. Yo hubiera preguntado, ¿qué es lo que más le gusta del matrimonio? Por eso, cuéntame tú, respóndeme tú, ¿qué sería lo que más te gustaría del matrimonio si te pudieras casar? ¿Qué sería lo que más te gustaría? Yo lo puedo decir aquí abiertamente, el sexo. El sexo. Pero si yo estoy con los niños, no les voy a decir eso. ¿No? ¿Cómo que? Pero entonces estamos en la mentalidad más retrógrada del planeta. El sexo no es pecaminoso, mis queridos. ¿No? Léanse el libro El Cantar de los Cantares. Enseñen a los niños. El sexo es un regalo de Dios y tápele los oídos a la niña. Precisamente el marco del sexo es el matrimonio. Y es absolutamente espectacular. Es como estornudar, pero más fuerte. Bueno, ¿qué ibas a decir, Mate? Una pregunta podría ser, ¿por qué se casa la gente? Podría ser pero ojo, tiene que ser dirigida, ¿por qué a usted, qué estaba esperando usted para casarse? ¿O qué quería en el matrimonio? ¿Sí? Lo que pasa es que si hay una pareja y a ella le encanta echarle vainas al tipo, entonces va a empezar, sí, yo me voy a casar y le decía nada, pero nunca se cumplió. Y ya, y eso es una pereza. ¿Sí? Entonces, sí, eso es una pereza. Pero bueno, digamos que en esta pregunta, hay más preguntas, pero vamos a cortar ahí. Bueno, Martica, cuéntanos, me gusta escuchar la voz de Marta. ¿Qué nos quieres decir? De pronto esta pregunta estaría bien. ¿Hay alguna tradición que ustedes hayan vivido en su familia de generación en generación? ¿Tiene una tradición en su familia? ¿Hay una tradición? ¿Hay alguna tradición en su familia? ¿Algo que ustedes hagan todas las veces? ¿Qué hacen, Negomogá, en tu casa todas las veces? ¿Qué tradición tiene? Por lo general en diciembre mi mamá hace un ajiaco para el 24. ¿Sí? Eso es como tradición. Cuando muera la mamá, ahí habrá alguien que herede la fórmula del ajiaco, ¿no? Bueno, muy bien, buenas preguntas, fáciles de responder, todo el mundo puede hacerlas, más o menos pueden contextualizar la historia. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? No, vamos a mirar rápidamente, vamos a mirar en orden.
para ahorrar tiempo, en orden, ¿sí? Versículo 27, Patricia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 llegamos hasta Fernando, ¿sí? Ustedes piensen de ese versículo, ustedes también pueden hacerlo. Otra vez vamos a distribuir, muy bien, de a dos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Maravilloso, maravilloso. Piensen de su versículo. ¿Cuál sería la pregunta más importante o de observación o de análisis o de interpretación que usted podría realizar en ese versículo? ¿Cuál es la pregunta más importante? Por favor, lea su versículo y piénselo ya. Bien, Nemogá, ¿cuál sería la pregunta para tu parecer? No va a criticar las preguntas de nadie. Usted deje que cada uno sea cursi en su manera. Lee el versículo y dime qué preguntarías tú. 27. Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección le preguntaron. Mi pregunta sería, ¿has pensado qué pasará cuando te mueras? ¿Has pensado qué pasarás cuando te mueras? Esa es una pregunta de aplicación. Muy bien. No le estoy preguntando si la pregunta está buena o está podrida. No le estoy preguntando eso. Solamente si la pregunta, ¿de qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de aplicación. El de una se fue a la aplicación. ¿Sí? Sandra. ¿Cree usted en la resurrección? ¿Cree usted en la resurrección? Pregunta de aplicación también. Es una pregunta personal. ¿Sí? Habría que hacer cuando uno comienza el estudio siempre hacer una contextualización. Es bueno, porque mucha gente no sabe qué es saduceo y qué es resurrección. Es más, hoy en día todavía la gente no sabe qué es resurrección. Porque la gente está pensando que resucitar es estar muerto y volverse a vivir en este cuerpo. Cristianos piensan eso, y de pronto usted también. Entonces yo aquí le estoy ofendiendo y después no vuelve a la iglesia. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15. Pero no vamos a profundizar en eso porque no es el asunto, ¿sí? Pero solamente para poder tener 1 Corintios 15, 44 y 50. 44. Se siembra en un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual, porque así como hay cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. 50. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Entiende que lo que se va a levantar, la palabra resurrección significa levantarse. Lo que se va a levantar no es el cuerpo físico. Y este pensamiento del cuerpo físico se metió como en el siglo II muy fuerte dentro de la iglesia cristiana. Por eso le estoy hablando lo de los muertos, que no sé qué y no sé cuándo y no sé cuándo. Los primeros cristianos murieron quemados. No se deje cremar porque si no, no viene el Señor por usted. No, es una tontería porque están pensando todavía en el cuerpo físico. Los judíos piensan en el cuerpo físico, pero Pablo aclara, no es el cuerpo físico. Hay una transformación en un cuerpo espiritual. Pero levantarse significa resurrección. No significa, no sé cómo decirlo, pero déjeme decirlo en mi ignorancia, no significa volver a vivir. No, perdón, no significa volver a existir. ¿Qué ibas a decir, Norita?
no es volver a existir. Nadie deja de existir nunca. Nadie deja de existir nunca. Ningún ser humano deja de existir nunca. Ningún ser humano deja de existir nunca. Porque el ser humano es eterno. Todos somos eternos. Nunca nadie deja de existir. Norita. De modo que ya el tema es súper morboso para un grupo de estudios delicioso. La gente, ¡ay! ¿Cómo así? Nori. Es que en nuestro grupo de oración hay una persona, Martica, que ella siempre nos contradice diciendo que el Señor Jesucristo no subió al cielo con su cuerpo físico. Bueno, cuando hay una persona tosuda, uno no le pone cuidado tanto a los tosudos que se le tiran en el grupo de estudio. Después, otro día después hablamos de eso. Y después sí hay que tratarlo. Pero sería un buen momento para hablar de la resurrección y leer 1 Corintios 15. Pero Jesús le dijo, venga, viejo. Ni que meta la mano en la llaga, viejo. ¿Sí? Mire mis manos, mire, viejo. Míreme. Y fuera de eso, deme de comer, deme de beber. Lo sopló. Yo no soy un fantasma, yo no soy un espíritu. He resucitado. Pues claro, si a uno se le aparece la abuelita después de enterrarla y, hola, mijo, no, me muere. Es un fantasma. Ellos pensaron, es un fantasma. Y Jesús dijo, no, yo no soy un fantasma, yo soy, mire, carne. Un fantasma no tiene carne ni hueso. Tóqueme. Y entonces, ¿en qué cuerpo fue levantado? Si está con las heridas y todo. Entonces, bueno, fácil de demostrar. Pero muy bien. La resurrección es levantarse de el lugar de los muertos para el destino final. O sea en el cielo, o sea en el tormento eterno. Pero nadie nunca deja de existir. Los saduceos son unas personas que no creían en muchas cosas, pero una cosa eran, yo creo que el sacerdote Lineros es de este grupo, porque ellos no creían que hubiera cielo, no creían que hubiera vida eterna, sino que la cuestión era aquí y ahora. Hay que disfrutar aquí, porque no hay más. Si hay Dios, ojo, sí hay Dios, pero ese Dios es durante este tiempito. No hay vida eterna. Eso pensaban los saduceos. Un momento y me acuerdo. Lorena. Pastor, una pregunta. Los saduceos en este caso también venían del grupo de los que querían atrapar a Jesús. Sí, ellos son contradictores de Jesús. Pero eran enviados por los escribas. No. Los saduceos eran otro grupo. De los saduceos eran los sacerdotes. ¿Sí? Era el grupo como que político, ojo, era el grupo político que manejaba la religión. De esos hay hoy en día también. No es que quiere hablar de política, ni de pastores que se meten en la política. Son saduceos. Y entonces era esa gente. Ellos habían vuelto la cuestión del sacerdocio una cuestión política. Entonces ellos eran los que manejaban el templo. Los fariseos no tenían nada que ver con el templo. Entonces, bueno, listo. Segundo versículo, Patricia. 28. Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Muy bien, ¿qué preguntarías? ¿Por qué si moría el esposo, la viuda se debía casar con el hermano?
Pregunta de interpretación, No es de análisis porque la respuesta no sale de nuestra mente. Ojo, aquí estamos encontrando la diferencia entre análisis e interpretación. La respuesta no sale de nuestro pensamiento. La respuesta tiene que salir de lo que creían los judíos. Es una pregunta de interpretación. Sale del texto, pero no específicamente del texto ahí, sino de toda la Biblia. No sale de nuestro pensamiento. Entonces no es de análisis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ellos preguntaban eso? ¿Por qué tenía que casarse una mujer viuda con el familiar más cercano? ¿Alguien sabe? Por favor, Beatriz. Ahí está el texto, en Deuteronomio 25:5. Muy bien. Ahí aparece, antes una cosita, las preguntas de interpretación siempre tienen que ver que cuál es el significado para ellos, para esos primeros oyentes. O sea, para que quede más claro, siempre la interpretación me remonta a qué significaba para ellos en la época que Jesús está hablando. Es Muy como bien. más de allá, de atrás de la historia. Muy bien. Entonces ahí dice Deuteronomio 25 lo de la ley del levirato, que se tenía que casar con... ¿Por qué? Porque ahí estaba escrito que para la descendencia. ¿Por qué? Eso. Para la descendencia. Era importante que cada mujer judía tuviera hijo, porque por medio del hijo podía venir el Mesías. Ajá. De modo que si la persona no tendría hijos, ya no tenía nada que ver con el Mesías, era una maldición. Por eso la ley del levirato, llaman la ley del levirato. ¿Sí? Muy bien. Tatiana, ¿qué pregunta hubieras hecho? Pues la verdad hice la misma pregunta. Bien, quiere decir que es la pregunta de ese versículo. ¿Sí? Sí, hice ¿Cómo la la misma. habías formulado tú? ¿Por qué era importante levantar la descendencia? ¿Por qué era importante levantar la descendencia? Mire, la pregunta de Patricia es mejor que la de Tatiana, porque la de Tatiana es muy académica para el grupo, en cambio la de Patricia es muy sencilla. ¿Sí? Entonces nosotros trataremos de quitarle todo tufillo de intelectualidad de nuestro grupo lo más sencillo posible. Siguiente versículo. 29. Sí. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La pregunta para mí sería de observación, ¿cuántos hermanos dice el versículo que había? 7. Es muy importante. En esta historia especialmente, madre, imagínese usted pasar por 7 hermanos. Ya por uno es difícil. Madre. ¿Sí? Dicen que la persona que no se casa es un animal incompleto. Y el que se casa es un completo animal. Si se casa una vez es mártir, si se casa 2 veces es bruto. Bueno, es lo que dicen los malvados. No escuche eso no es la verdad. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Muy bien, hipócrita. Ludo, ¿qué preguntarías tú? ¿Cuál de los hermanos se casó primero y cuántos hijos tuvo? ¿Cuál de los hermanos se casó primero? El primero. ¿Y cuántos hijos tuvo? No tuvo hijos. Muy importante entender eso, no tuvo hijos. Preguntas de observación. Preguntas de observación. Pero es claro enfatizar eso, está bien eso preguntar en las preguntas. Ojo, yo hago chistes tontos en medio del estudio, no porque yo sea un idiota consumado, pues lo soy, pero bueno, no importa, sino es para colocar un ambiente jocoso dentro del grupo, amable, ¿sí? Ojo, usted tiene que tener una medida fina en eso, yo a veces me paso. Usted tiene que tener una medida ahí para no herir susceptibilidades, ¿sí? Pero a mí me gusta ser odioso, yo no sé por qué, me perdona. Bueno. Siguiente. Lorena.
Constanza. Ah, ya ha hecho Lorena. Constanza, por favor. El verso 30 dice, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. ¿Pregunta? ¿Este segundo hombre cumpliría por amor a su hermano o amor a ella? Pregunta de análisis. Sí, porque no lo dice el texto. ¿Sería por amor al hermano o por amor a ella? La mujer en todo caso tendría que ser bonita. Porque la mayoría de veces, ¿sabe qué hacían los familiares? Si era feilla, chao, no se casaba. Imagínense el encarte uno ahí ya con dos mujeres. ¡Ah! No le crea a Dulce Gutiérrez, era el que cantaba, con dos mujeres la vida es sabrosa. No, eso es una pesadilla. ¿Qué dice Fernando? No, en la época, pero mire, es que no ve que nosotros somos medio absurdos, porque no ve que es la costumbre de la época de Jesús. Usted, era el familiar más cercano. ¿Y qué tenía que hacer? Casarse con ella también. Y entonces, ay, eso es bigamia. Sí, esa es la Biblia, viejo. Esa es la Biblia. Es la costumbre de la época. Tenía dos mujeres. ¿Sí? Y para ellas no era problema, ellas se querían y ayudaban mejor porque a la otra ya no le tocaba lavar la loza todos los días, sino día por medio. Imagina maravilla. Bueno, y fuera de eso, día por medio todo, bueno. Sí. Como es una pregunta de análisis, se puede responder con lo que aparece al pie de página que habla de Deuteronomio 25:5. O sea, la razón de ser, ¿por qué? Pero no ve que a veces no lo obedecía. ¿No ve Judá que no dejó que su hijo se casara? Y era la obligación, era la ley del levirato. Pero no, ¿usted cree que si hoy en día la gente no cumple la palabra, menos en esa época? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos, siguiente pregunta. ¿Quién iba a hacer la otra pregunta? ¿Cómo es tu nombre? ¿Otra vez? Tu nombre para todos con micrófono. Misael. Misael. En el 30, pues yo saqué sería, ¿te casas por tener descendencia o por amor? Pregunta de aplicación. ¿Usted se casaría por tener hijos? Hay gente para la cual los hijos, mejor dicho, si no tiene hijos, mejor dicho, se le acaba el planeta. ¿Sí? Hasta se mandan a inseminar artificialmente con tal de tener hijos. O por amor. Yo creo que acá por amor. Bueno, muy bien, Misael. 31. Bueno, aprovechemos que está el micrófono ya encendido. Primero, Elenita. Fíjense que en estas preguntas uno no debe gastar mucho tiempo. Lo estamos haciendo porque es el ejercicio. Pero uno no gastaría tiempo que la primera y la segunda, no, porque dice lo mismo. Sí, la pregunta sería, ¿qué pasó con cada esposo y qué pasó con cada uno de los que se casó? Elenita, pregunta del 30, 31. Sin embargo, me gusta que ustedes buscan preguntas chéveres ahí en medio de toda la dificultad. Del 31. Sí. Dice, y el tercero se casó con ella y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Pregunta. Bueno, mientras Elenita la pregunta, tenían que desarrollar la pregunta ahí mientras estábamos haciéndole tiempo. Mientras tanto le toca a... no te vas a poner brava conmigo, por favor, yo soy un odioso. Nata, ¿qué pregunta? Mi pregunta es... No, ya lo leí. Déjalo que es a ella, Cristina. Natalia. ¿Realmente murieron estos 7 hombres? ¿Realmente murieron esos 7 hombres? No, o sea, sí murieron. Creo que es que la mujer los asesinó. Ella era una viuda negra, madre. No murieron, fueron asesinados. Muy bien, siguiente pregunta. ¿O podrían resucitar Cristina, estos 7 hombres? Cristina, pregunta 32. ¿Qué pregunta? ¿Qué importancia tiene para ti la muerte? ¿Qué importancia tiene para ti la muerte? Pregunta de aplicación. Ojo, no vaya a hacer lo que estamos haciendo aquí. El siguiente, para Mari, que ahorita les digo por qué. Mari. ¿Qué pasó con la pobre mujer después de casarse con los 7? ¿Qué pasó con la pobre mujer después de pasar por la mano de los 7? Pues claro, se murió, imagínense, madre, trajinada.
¿Sí? La pobrecilla trajinada. 7. La historia no es una historia, ojo, la historia no es una historia inventada. No, es una historia real. La forma como está elaborada es una historia real, no es una historia inventada. ¿Sí? Entonces, lo que yo iba a decir es, cuando usted no encuentra una pregunta buena en un versículo, no tiene que hacer pregunta de ese versículo. Más bien agilice el tiempo para dar tiempo a otras preguntas más sustanciales. Siguiente. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Pregunta. ¿Usted se casaría con una mujer que ha tenido 7 esposos? Si es linda, sí. Por eso les digo que la mujer, mire, es demasiada probabilidad que la mujer era un lempo de mujer. Porque olvídese de ahí. 7 hermanos, todos sí, bueno, yo la acepto. Es por la ley, ¿no? Toca. Y la llegaba la esposa con la mujer, perdóneme, pero es la ley de Moisés. Toca. Ellos normalmente evadían la responsabilidad. Esta mujer tiene que ser un bizcocho de mujer. Bizcocho en Colombia es una mujer bonita. En la costa, bollito. En Medellín, un tarrao. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vas a decir, Vicky? Con micrófono. Yo estaba diciendo que no porque fuera linda, sino porque tenía que cumplir la ley. Sí, pero ellos normalmente evadían la ley. Normalmente, ¿se acuerdan de Noemí? Sí, hay varias historias en la Biblia de esta ley del levirato. Pues normalmente se no, ay, espere a ver. Sí. Es que no tenemos espacio en la casa, ¿sí? Pero en esta parte, en esta porción de la Biblia está diciendo que ellos se tenían que casar. O sea, Pregunta. Que ellos se tenían que casar para cumplir la ley. ¿Cuándo la ley ha sido obligatoria? ¿Ha sido obligatoria? Jamás. ¿La ley de Dios? Jamás. Pero en este Siempre momento, el hombre si ha querido cumplirla, la cumplirá. ¿Sí? Entonces, bueno, no importa. Déjenme pensar que era bonita. Siguiente. Gabriela, ¿no? Gabriela. Por pensar en la linda. Ato esas palabras. Dale, Gabriela. ¿Qué? La anterior. ¿Qué pregunta, Pau? Bueno, yo la tomé por otro lado, del versículo 33. Yo preguntaría de cuál resurrección están hablando los saduceos. ¿Qué es la resurrección? Claro, muy bien. ¿Qué es la resurrección? Eso es una pregunta de interpretación porque tiene que salir del texto. Porque siempre han habido brutos así que no le hacen caso a la palabra. Y mire, el juego, claro, no hemos contextualizado todo el texto. El juego es que los saduceos estaban felices porque Jesús les dio sopa y seco a los fariseos. Y los fariseos y los saduceos eran enemigos. Y entonces dijeron, ¡ay! Encontramos quién nos va a avalar nuestra doctrina. Entonces vamos, y sí, Jesús, ¿cierto? Y entonces Jesús les dice, viejo, ¿ustedes saben quiénes están bien? Y fíjense que Jesús no es conveniente, ¿no? Él dice la verdad, ¿sabe qué? Puede ser que estos sean unos malvados, pero ellos tienen la razón. ¿Sí? Dios no, bueno, sigamos. Bueno, yo tengo el 34. ¿Lo tengo que leer todo? Siga. ¿Sí? Listo. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Qué preguntarías, Gaby? Bueno, yo hice 2. Sí. Uno que es con el versículo que me tocó, ¿desde cuándo se da el casamiento? ¿Desde cuándo se da el casamiento? En el pueblo de Israel. Pregunta de interpretación. La respuesta tiene que ser hallada en el texto. El casamiento se daba desde el desposamiento. Muy bien. Y segunda pregunta. Y la segunda, esa sí fue con base a el 29 al 32. Y dice, ¿cómo fue posible que ella tuviera relaciones con los 7 hermanos y no quedara embarazada? Pregunta de
Análisis, porque no está en el texto. Posiblemente ella era estéril. Posiblemente era estéril. Posiblemente era estéril. Muy bien. ¿Ah? Porque hay más posibilidades. La estadística es una ciencia que permite analizar qué probabilidades hay en un evento. Es más probable que falle en 1 que falle en 7. ¿Sí? Si 7 personas dicen que no y una persona dice que sí, hay más probabilidad que los 7 tengan la razón que el que no. Probabilidad. Cálculo de probabilidad. Puede ser que los 7 fueran estériles. ¿Sí? Pero muy bien. Siguiente. ¿Ya hicimos la de atrás? No, sigue Adriana. ¿Puedo leer las que...? No, el versículo, porque no tenemos tiempo, Adri, qué pena. No, es que hice varias preguntas. La primera, de observación, ¿en qué piensan los hijos de este siglo? Ojo, ¿qué piensan los hijos de este siglo? Yo haría ahí una pregunta de contextualización. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Entonces hay que hacerla en orden, Adri, para poder desarrollar bien el estudio. Primero, ¿quiénes son los hijos? ¿A qué se refiere? No quiénes son, ¿a qué se refiere Lucas cuando habla de los hijos de este siglo? En otra traducción dirán, la traducción que leyeron fue perfecta, la que leyó Miguel, solamente encontré una falla, pero dice los hijos de la gente de este mundo. La gente del común está pensando, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Y la otra pregunta, ¿qué? ¿Qué significa la expresión los hijos se casan y se dan en casamiento? ¿Qué significa la expresión se casan y se hacen casamiento? Y la aplicación sería, ¿qué ocupa tu pensamiento actualmente? Casar es tener relaciones sexuales, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, como la gente tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero en la época de Jesús no. Claro, una persona tenía relaciones sexuales en el matrimonio normalmente. Eso era casarse, tener relaciones sexuales. Y dar en casamiento era con los hijos. Uno entregaba. Entonces lo que quiere decir ahí, que la gente de este siglo tiene relaciones sexuales y tiene hijos. Eso es lo que está hablando ese versículo. Siguiente pregunta, 35. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Joana. Xiomara, con micrófono Xiomi porque estamos conectados afuera. ¿Ahora sí? Sí, Xiomi. Gracias. Entonces a mí me tocó el 35 y dice, mas los que fueren tenidos en dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muy bien. La pregunta es, ¿qué significa la resurrección entre los muertos? ¿Ni se casan ni se dan en casamiento? Ajá. ¿Qué problema tiene la pregunta de Xiomi? Hay como 5 preguntas en lo que ella está haciendo. Entonces toca ser más específico. Son preguntas todas de interpretación y de análisis. ¿Sí? María T. ¿Los ángeles se casan? Los ángeles se casan, no sirve en esta pregunta. ¿Por qué no sirve en esta pregunta? Porque todavía no ha hablado de los ángeles. ¿Sí? Ojo, hay 2 versículos claves en esta porción. Este versículo 35 y 36, pero más el 35 y el 38. Son los 2 versículos claves de esta porción. Entonces, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿quiénes son los dignos de alcanzar aquel siglo? ¿Quiénes son las personas que van a experimentar, ojo, la resurrección de entre los muertos? Pero ojo, la resurrección no es que vuelven a existir, todos existimos, sino que ellos solamente van a pasar a un estado. Los otros no, los otros no. Los otros van a ser levantados también van a tener resurrección, pero no la resurrección que va a heredar. Ahí dice aquel siglo, o el siglo venidero, o el cielo, o la vida eterna, o la presencia de Dios. Este estudio está tocando el tema fundamental. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se es digno? Pregunta de interpretación. Yo no puedo inventarme. No, ahí es que usted es digno de alcanzarse solamente por medio de la fe en Jesús. No hay nada más que hacer. Usted quiere, imagínese, está tocando el punto central realmente de la vida de fe, viejo. Usted quiere quedar perdido eternamente, perdido en el espacio. La resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muy bien, ya hicimos la misma pregunta del versículo 36, sí. 36. Sigue Cari. ¿Por qué no pueden
llamas morir? Pues son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Muy bien, Cari. ¿Qué pregunta? ¿Somos nosotros también hijos de Dios? ¿Somos también hijos de Dios? O sea, preguntaría en el grupo, ¿somos todos nosotros? ¿Quiénes son hijos de Dios? Hay que hacer, la pregunta está muy buena, pero hay que hacerla mejor. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los dignos de alcanzar la resurrección. ¿Y quiénes son los dignos de alcanzar la resurrección? Los que creen en Jesús. Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la dignidad, dirán otras versiones, de ser hechos hijos de Dios. O sea, digno no es por medio de las propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Pregunta importantísima. Muy bien, Cari. Atrás, Viquisilla. Pastor, No, yo no la tengo quité, dos. la hizo Karen. Ay, perdón. ¿Quiénes son los hijos? Tengo dos preguntas. No te preocupes, La yo estoy una, acostumbrado ¿quiénes a que son hablen los mal de hijos mí. de Dios? Y la otra, ¿por qué los que han muerto serán como los ángeles? ¿Por qué serán como los ángeles? Claro, la respuesta ya está en el siguiente versículo. Entonces, ¿a qué serán iguales los hijos de Dios? A los ángeles. Todavía ahí no lo dice por qué, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Marta. 37. Pero fíjense que llevando el estudio se vuelve demasiado agradable, demasiado chévere. O sea, el tema es demasiado, es más, vamos a tocar toda la noche, hasta las 12 de la noche, porque está tocando temas, pero álgidos, ¿no? ¿Qué dice Marta? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pregunta, Marta. ¿Cómo has podido ver o experimentar que Dios está contigo siempre? Uy, Marta, la pregunta es muy profunda, pero no nos lleva al tema específico. Nos saca del tema. Siendo una buena pregunta, nos saca del tema. Ojo, no haga tanto preguntas de aplicación espiritual todavía. ¿Sí? Todos se fueron, muchos se fueron por ese lado. No porque eso le hace perder al estudio. No, a la palabra, ¿sí? No tanto de supuestos, no tanto de que piense, ¿qué pensaría? No, ¿qué dice? ¿Qué habla? El texto, al texto, ¿sí? Muy bien, atrás, Miguel. Pregunta de interpretación, ¿por qué Moisés habla de la resurrección en el pasaje de la zarza? Respuesta. Moisés no habla de la resurrección en el pasaje de la zarza. No. Moisés lo que está diciendo es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? Una cosa, mire, ¿se acuerdan lo que hablamos al principito? Yo empecé la introducción ahí de ñoño, porque estaba hablando de la autoridad de Moisés. O sea, bueno, otra cosa, para los saduceos, el resto de los escritos, profetas, salmos, no valían nada, no valían ni papa. Para ellos no consideraban nada de eso. Para ellos la única palabra de Dios era el Pentateuco. Solamente creían en el Pentateuco. De modo que solamente a Moisés le dan autoridad. Fíjese que Jesús es muy fregado, porque ellos le dicen, Moisés dijo, y entonces le responden, ¿qué dijo Moisés? Bueno, como ustedes le dan autoridad, yo les hablo desde quien ustedes le dan autoridad. Entonces, Textualmente esta versión dice, estoy hablando Biblia a la palabra, en cuanto a que los muertos han de resucitar, hasta Moisés lo indica en el pasaje de la zarza. cuando llama al... Entonces, bueno, ok, entonces es una pregunta de observación. ¿Por qué Moisés está enseñando en el pasaje de la zarza que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Porque dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, reconociendo la existencia de ellos. No es que dejaron de existir. Nadie, fíjese que yo he repetido como 6 veces la frase, nadie deja de existir nunca. Porque la gente tiene un concepto que la muerte es dejar de existir.
y que la resurrección es que no existíamos y ahora existimos. Pura doctrina de los testigos de Jehová. En este momento mi papá está en el abismo sufriendo pena de eterna condenación. Ay, no diga eso, viejo, es la verdad. No quiso, es más malo que Pablo Escobar, mi papá, porque yo creo que a Pablo Escobar nadie le predicó tantas veces el evangelio tan explícitamente, con plastilina. Pero usted ¿cómo sabe? Pues viejo, porque nunca quiso seguir al Señor. Eso no hay quien... No, pero es que ¿usted cómo sabe que en el último momento, ¿se acuerdan del último momento? La historia que contó Nora, en el último momento ya no hay tiempo para pensar. No hay tiempo ni para tener miedo del amor. Nadie en el último momento decía, ay, me morí, yo no acepté a Jesús. Nadie lo piensa. Y menos si es un paro cardíaco fulminante donde no le da tiempo ni de pensar. Estaba tomándose un caldo y chao. ¿Se cree que él pensó en todo lo que yo le había hablado durante años? 20 años hablándole del evangelio. No quiso creer, siendo mi papá, que lo amé. Pero no quiso creer. Fíjese, estoy utilizando una imagen muy personal, muy íntima, para mover a la gente a reaccionar. ¿Sí? Esa es la clave de una buena ilustración. No, porque se nos acabó el tiempo, Pati, qué pena. Pero ahorita, bueno, siguiente. Versículo 38. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos ellos viven. Pregunta. Yo preguntaría, ¿qué es para ti la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Pregunta de interpretación, porque solamente podemos sacar la pregunta del texto, y no podemos inventar, no, a mí me parece que la vida eterna, ¿sí? ¿Qué es la vida eterna? Muy bien, muy buena pregunta. Atrás de los que están atrás, Tere. ¿Por qué Jesús está diciendo que Dios es Dios de vivos? ¿Por qué es la respuesta, Tere? ¿Por la respuesta? Sí. Porque yo diría que en Juan 3:36 está diciendo que todo el que cree en el Hijo tiene la vida. No está hablando de esa vida, está hablando de la existencia, porque el hombre jamás deja de existir. Dios también es el Dios de Judas, Dios también es el Dios de Faraón, Dios, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los muertos serán levantados, unos para resurrección de vida eterna, eso lo dice Juan capítulo 5, muy bonito, y otros para resurrección de condenación. Leámoslo, Juan capítulo 5, porque es un buen versículo para esto. No, tratamos de no salirnos mucho del texto, pero cuando hay un versículo que le pega justo en el hocico, pues ahí lo leemos. Juan 5, 24. Espérate un momentico. Sí, desde el 24 hasta el 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, resurrección de vida y resurrección de condenación. Dos levantamientos, todos serán levantados del lugar donde están esperando los muertos. Hay un lugar que no es el infierno y que no es el cielo. Y ahí están esperando para ser levantados. ¿Sí? Primera de Corintios 15 narra muy bien esto y Tesalonicenses. Si usted se quiere meter ahí en eso, pues lo puede hacer, porque el tema da para eso y es además muy morboso, muy especial, porque a la gente le encanta hablar de la muerte, pero no se preparan para ella, ¿no? Lucas, estamos siguiente, don Juanes. Bueno, aquí adelante hicieron la pregunta, sí. 39. 39. Juanes primero y después
Algunos de los maestros... No. Juan es primero y después tú. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Muy bien. La pregunta sería, ¿por qué le dijeron a Jesús que había respondido bien? ¿Por qué le dijeron? Porque los escribas eran el grupo de ¿qué? De los fariseos. Sí, por eso es. Si se dan cuenta, malvados, ¿no? Estaban buscando hacerlo caer, pero cuando les hablaba lo que comía, ahí sí, eso sí, ahí sí. Muy bien. Y aquí, Miri. La pregunta para mí. Sí. Con lo que dijo Jesús, ¿cómo crees que vivirás después de resucitar? Ok. Aplicación. Con lo que dijo Jesús, ¿qué decisión va a tomar usted, hermano? Ya, ahí colocó a todo el mundo en el filo de la navaja. ¿Va a creer o no va a creer? ¿Va a aceptar o no va a aceptar? ¿Va a ser digno de recibir la resurrección o no va a ser digno? Última palabra. 40. Y no osaron preguntarle más. No, señora, a usted no le toca. Usted ya pasó. ¿No? Bueno, entonces 40. Y no osaron preguntarle nada más. Es que es zapado que no le tocó pregunta. Muy bien. Pregunta, Fer. La pregunta es, ¿por qué no quisieron preguntarle nada más? Pregunta de análisis. Les cayó la ETA. Muy bien, muy bien. Beatriz. Sí, la misma. ¿Por qué cesaron las preguntas? Sí, ¿por qué cesaron las preguntas? Porque ya el hombre, además con esa sabiduría que responde Jesús, ¿no? Es demasiado bonito. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad, y ayúdanos a vivir la vida de fe con toda potencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Atributo de Dios. Dios es Dios de vivos. Dios de vivos. Nosotros debemos ser dignos de la resurrección, creer en Jesús. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Si ustedes por favor revisan en la cartelera, están los grupos de estudio. Si por casualidad ustedes no se encuentran, entonces en el teléfono de Vanessa Matiz, por favor mandan quién administra el grupo, quién, es que creo que se han perdido grupos porque habían como 70 grupos. O se han perdido o no los están realizando. Nosotros tuvimos la experiencia de una persona que iba a ir a un grupo que era el de Lorena Redondo y ya no existía. Y no lo reportó que ya no existía. Entonces lo mandamos a esa y la persona fue hasta allá en el horario que decía y no encontró grupo. Por favor, verifique que está el horario, la fecha, el lugar. Vamos a colocar ahí en el mapa, mapear. Si no está, entonces repórtelo, por favor. Muy importante que usted reporte. Los que están afuera en internet conectados también háganlo, por favor. Si quieres colocarle ahí de pronto el teléfono de Vanessa. ¿Cómo es el teléfono de Vanessa? ¿Sabes? 311-219-3891. Llámela para darle los datos de su grupo.